Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, vayamos abriendo nuestra Biblia, por favor, ahí en el libro de Colosenses, que es ahora sí, después de Corintios, en el Nuevo Testamento. Tenemos que enseñarle a Ismael cómo pueda ir localizando más rápido los libros de la Biblia. Pero vamos a procurar que estén ahí en la pantalla los versículos que vamos a ir considerando. Y vamos a hacer la lectura de los versículos 20 al 23 del capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Son 3 versículos que van a estar ahí. Nos ponemos de pie para darle lectura. Vamos a leerlo los 3 versículos. Bueno, ahí esténse sentaditas. Vamos a darle lectura. De todos modos, vamos a darle lectura a los 3. ¿Sí? Todos a una sola voz. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, se someten a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Señor, que esta predicación, Señor, también este estudio sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra es la que tiene el poder, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están aquí, los que están, Señor, a la distancia. Tú los conoces, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Ser a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendice este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. El tema de la predicación de hoy, este día, es una advertencia para no vivir conforme a los rudimentos del mundo, ¿verdad? Eso es lo que nos marca estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Y desde el inicio de este capítulo, desde que iniciamos con este libro, el apóstol Pablo, el escritor de este libro, hace referencia a que él tiene una gran aflicción, tiene un gran conflicto por todos aquellos que han conocido el Evangelio o a Cristo, ¿verdad? Eso está en el versículo 3 del capítulo 1. Dice él: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de su conocimiento, y aún se dejan engañar por falsos maestros que con argumentos persuasivos, o sea, los persuaden, se dejan llevar por filosofías vanas y tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de su divinidad. Él es divino en toda la plenitud de su divinidad. Y nosotros, los que hemos creído en Él, estamos completos. Ya no necesitamos nada, ningún rudimento del otro mundo, del mundo anterior en donde andábamos. A veces buscábamos otras cosas para decir: voy a ser bendecido por hacer esto. El mundo hace muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a analizar hoy. El que tiene a Cristo, lo tiene a todo, ¿verdad? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Acuérdense que no todos tienen a Cristo. Algunos están con Cristo a un ladito, pero hacen las cosas que el mundo les indica. Entonces, lo importante es que Cristo habite en nuestro corazón, dentro
y que hagamos las cosas conforme a lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Ahora somos pueblo de Dios, ¿verdad? Y ya no necesitamos ser, primeramente lo escuchamos hace 15 días, ya no necesitamos como los judíos ser circuncidados en la carne como el pueblo judío. Eso lo vimos hace unas semanas. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso está en el versículo 14, unos versículos antes de del 20. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, por eso siempre tenemos que entender que en la cruz de Cristo fueron crucificados todos los pecados que nosotros hacíamos antes y todas las cosas negativas que antes estábamos realizando. Cristo quitó de en medio la ley de Moisés y la clavó en la cruz. Antes, no es que la ley de Moisés ya haya sido anulada, nos sirvió la ley de Moisés para poder conocer el pecado, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos nos dicen por qué hemos pecado contra esto, si hacemos esto, hemos pecado. Pero ya la ley de Moisés, como el pueblo judío lo consideraba, tengo que cumplir la ley de Moisés, ya no. Por eso dice, ya el acta ha sido clavada en la cruz, los decretos de la ley de Moisés. En la cruz, Cristo triunfó completamente sobre toda autoridad del mundo y todo principado de este mundo. En el versículo 18, versículo 18 del capítulo 2, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? Así que ya no hagamos más culto a ídolos, a imágenes, ni a ángeles vanamente exaltados por toda mente carnal, es decir, por toda hombre, por todo ser humano. Por ejemplo, y a veces tenemos que tomar estas reflexiones, hablar de estas circunstancias porque son las más en donde estábamos nosotros sumergidos, ¿verdad? Tenemos que hablar del catolicismo romano porque se piensa que deberemos de orar a Dios o a Jesús, pero lo debemos de hacer a través de María. Y esto nos lleva a adorar a un ser creado humanamente, porque María era un ser humano igual que nosotros. Entonces, ella nomás la utilizó el Señor como un medio para traer a Jesús a la tierra. Pero ella siguió siendo tan humana como nosotros, pecadora. Así que lo que el catolicismo romano nos ha enseñado, que ella es una mediadora intercesora, eso es completamente erróneo, ¿verdad? Definitivamente el tomar a María es una práctica antibíblica. La palabra de Dios dice con mucha claridad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vayamos a primera de Timoteo 2:5. Ahí va a estar en la pantalla. Si me lo puede leer, Lupita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Hay más mediadores? ¿Hay más mediadores? Dice, ¿quién es el único mediador? Hay un solo mediador. Entonces, cuando nosotros estábamos
anteriormente nuestra creencia que había varios mediadores, había varios santos, había varias vírgenes y había varios intercesores, entonces estábamos en un error, porque la que debe de ser nuestra guía es la Biblia. Y ahí dice bien clarito en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios que está en su trono de gloria y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, que vino a la tierra y regresó, murió, resucitó y regresó al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los pecadores. Así que tenemos que ir entendiendo todo esto y en base a la Biblia, hermanos. Eso es lo más importante. Así que el cristiano verdadero que conoce y lee su Biblia, por eso lo primero que tenemos que hacer es ir a la Biblia, consultarla, leerla, entenderla y aplicarla. Porque si no, entonces nos estamos dejando engañar por doctrinas de hombres, ¿sí? No puede, ni debe, ni tendrá tiempo de andar creyendo, ni simpatizando con organizaciones, ni prácticas paganas, aquel que se dedica a leer su Biblia. La Biblia es el libro más leído, más impreso en el mundo y más traducido a todos los idiomas. Así que nosotros tenemos la fortuna, el privilegio de tener Biblias aquí en México de diferentes traducciones. Tenemos Biblias de estudio y lo que tenemos que hacer es tomar nuestra Biblia y empezar a leerla, consultarla, y cualquier duda que tengamos, me voy a la Biblia. Porque a veces da la casualidad que otra persona viene y nos dice, haz esto, haz lo otro, Héctor, haz esto, Josefina, clámale a aquel ídolo, clámale a aquel otro. Y ahí vamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, por nuestra no flojera de no ir a la Biblia, que es la palabra de Dios. Hacemos prácticas paganas que muchas de ellas no tienen sustento escritural, o sea, en la Biblia no están. Aunque muchas de ellas, su conducta tengan la apariencia de humildad y de religiosidad, como en este caso, a veces te dicen, dile a María que interceda por ti, y entonces aparentan una humildad y religiosidad, y sin embargo nosotros, pensando en nuestra necesidad, creyendo en que ella nos va a ayudar, ahí vamos y caemos, ¿verdad? Nosotros solamente debemos de tomarnos de la cabeza, no del cuerpo, ¿verdad? La cabeza que es Cristo de la iglesia, la cabeza que está en la iglesia, que es Cristo. Y esto significa que toda nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra convicción y el suministro de todas nuestras necesidades, porque tenemos necesidades. Tenemos muchas necesidades diarias. Tenemos necesidad de que alguien nos aconseje, ¿qué hago en este momento? ¿Qué necesito? Y lo único que tenemos que hacer es recurrir a la Biblia y buscar los pasajes adecuados que nos van a ayudar a fortalecernos y a darnos el camino correcto. Tenemos todos los días aflicciones, tenemos necesidades, y todo lo que tenemos que hacer es recurrir a la palabra de Dios y darle la gloria a Dios. Estábamos escuchando ahorita una de las alabanzas, toda la gloria es a Él, porque Él es nuestro creador. Desde ahí inicia todo, desde que fuimos creados por un Dios grande, omnipotente. Y sin dudarlo, un día estaremos en su presencia, y entonces te va a decir, un día te compartieron el Evangelio, Josefina, un día te compartieron el Evangelio, Elena, y un día te compartieron el Evangelio, Héctor, ¿y por qué no fuiste? ¿Por qué no creíste? No, es que ahorita sí me arrepiento. Puede ser demasiado tarde. El momento es ahora, ¿verdad? Cuando ya se nos comparte lo que es la palabra de Dios. Debemos mantenernos en constante contacto con la palabra, para que nuestro cuerpo esté nutrido y unido por
las coyunturas que nos atan a Cristo, para que podamos crecer con Él, que sea un crecimiento que nos dé vida, eterna. Cada día el cuerpo está unido por ligamentos fuertes a la cabeza es Cristo. El cuerpo espera su guía y su dirección, y no ser seducidos por falsos maestros con argumentos falsos. ¿Qué pasaría con nosotros si nos cortaran la cabeza? ¿Viviríamos? El cuerpo quedaría inerte. Entonces la cabeza de la iglesia, la cabeza de todo cristiano es Cristo. Por eso debe de ser Él nuestra guía. Él es nuestro sustento. Él es toda nuestra alimentación, el que nutre el cuerpo, que el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Y no debemos de escuchar falsas doctrinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a congregaciones en donde no se predica la palabra fielmente, ¿verdad? Vayamos a leer el versículo 20, entremos de lleno. Ya dice: pues si habiendo muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, nos sometemos a preceptos? ¿Qué quiere decir esto? Siendo que la muerte de nosotros con Cristo nos separó de los principios elementales del mundo, es así como lo dice este verso: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere Pablo cuando escribe esto? ¿Qué son los rudimentos del mundo? ¿Entendemos qué son los rudimentos del mundo? A veces no lo entendemos, por eso a veces no nos atrapa la lectura, porque hay circunstancias que no entendemos. Ahí dice: en cuanto a los rudimentos del mundo. Y estos rudimentos son prohibiciones religiosas. Ejemplo, no comas carne de puerco. Ah, caramba. No comas carne roja en Semana Santa. Ayuna para obtener algo de Dios. Pídeselo en ayuno. Y ahí estamos haciendo ayunos, ¿verdad? Que lo único que estamos es mortificando nuestro cuerpo. Porque a veces sabemos que el desayuno, la comida, alimentan nuestro cuerpo, pero sin embargo cuando ayunamos por obtener algo de Dios, es como si le quisiéramos hacer manita así, presionar a Dios: órale, estoy ayunando, concédeme esto. Y Dios no es así. Dios nos puede dar todo porque estamos completos en Él. Lo único que Él nos pide es obediencia y fidelidad a su palabra, ¿verdad? Así que dice: porque como si vivieras en el mundo, se someten de conformidad. Se someten a preceptos, ¿verdad? De que estamos de acuerdo a ordenanzas y preceptos de hombres, ¿verdad? Tales como: no uses, no gustes, no manejes, ni aun toques. ¿Qué se refiere a eso? No usemos ropa de vestir apretada. No uses pantalones de mezclilla. Debemos de usar camisas con corbata. Debemos de usar faldas largas. Las mujeres deben de usar uso de velo para cubrirse el pelo. Y en sí una serie de requisitos que en las iglesias se imponen al ser humano. ¿Por qué? Pero todo eso no está escrito en la Biblia. Son cuestiones que hace el hombre para no seguirlo, para que pongan restricciones. Por eso dice ahí, no lo dice porque tendría que poner muchas situaciones que en aquel entonces no existían. En aquel entonces no existían las corbatas. En aquel entonces no existían las faldas largas para las mujeres, sino que todos los hombres y mujeres usaban unas túnicas. La única diferencia era que en los hombres se ponían unos cinturones y las mujeres las túnicas eran de diferente forma, ¿verdad? Pero como todo esto fue escrito en aquellos tiempos, pues ahí nos lo dejaron escrito de estas formas, ¿no? De conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen
con el tiempo. También nos hacían advertencias religiosas en los monasterios, en las montañas, aislamiento en conventos, o como algunas otras religiones como los menonitas, que no permiten que haya relación con el resto del mundo, con el resto de la población, o como los testigos de Jehová, que no permiten las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque para ellos la sangre es la vida, y entonces pueden permitir que el ser humano se muera. ¿Por qué? Porque eso es lo que él piensa, ellos piensan eso, pero eso no es bíblico, eso es totalmente antibíblico. En los católicos, las peregrinaciones que se llevaban a cabo en la Semana Santa, cuando los hombres se iban latigando con pedazos de fierro, con puntas, la gente se iba de rodillas, grandes tramos, ¿verdad? ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? ¿Dónde está? Pregunto. ¿Para qué sirven los rudimentos del mundo? Dice el apóstol Pablo, les pregunta, porque aún no creen y se someten a doctrinas de hombres. ¿O qué hacer para olvidar esas cosas? Su vieja naturaleza. Debemos de someternos a la palabra de Dios, porque los que ya hemos muerto con Cristo, hemos cortado todo vínculo con aquellos preceptos en el mundo, todos los preceptos que nos fueron enseñados desde nuestra niñez, ¿verdad? Hay gente que le decimos y que a veces se ofenden: no bautices a tu niño porque tu niño no entiende. No, es que yo así fui enseñado y así lo hago. Bueno, nosotros por respeto se lo decimos una vez, pero ya después no se lo podemos estar diciendo porque creamos un conflicto. Pero la Biblia es nuestro manual en donde vamos a ir aprendiendo todo esto. Todos estos son preceptos que el mundo nos ha enseñado como méritos para alcanzar la gracia de Dios, contrarios al bautismo y a la cena del Señor, que son actos de obediencia. Los únicos mandatos, ordenanzas que nos ha dejado el Señor en la Biblia es el bautismo, pero el bautismo para la persona mayor que ya ha creído, que ya está plenamente convencido de que su convicción es clara, precisa y concisa de que sí quiere seguir a Cristo. Y enseguida la ordenanza del Señor, la cena del Señor, que es como un recordatorio de lo que el Señor hizo en aquella última cena. Pero estas ordenanzas, ya lo hemos explicado algunas veces, no nos dan la salvación, son ordenanzas, sino son medios de gracia que nos identifican con Cristo y su recuerdo en Él, en su muerte y resurrección. No son leyes que tengamos que guardar para obtener salvación o para obtener una corona o para obtener privilegios que el mundo a veces ofrece, ¿verdad? Tengamos bien en cuenta esto. Ahora, la respuesta es: ¿para qué sirven los rudimentos del mundo? Sirven en el 18 y el 19 de Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento del Señor. Estos lo único que hacen es alejarnos de lo que Cristo ha hecho, ¿verdad?, en la cruz. ¿Y para qué nos ayudan? No ayudan para nada en nuestra salvación, ni tendremos ningún galardón en la eternidad. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne. Ese es el 22, ¿verdad? Cosas que se destruyen con el uso, es decir, cosas que están designadas para ser utilizadas y luego ser destruidas. Cosas que todas se destruyen con el uso, ¿verdad? Pero que muchas veces obedecemos al seguir instrucciones de hombres, no instrucciones de la Biblia. Y ahora debemos entender que la Biblia nos dice en Gálatas 2:20, ¿qué dice 2:20? Es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por acá. Y lo ahora vivo, la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Acá está en la pantalla, Auro, para que lo veas. Acá está. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Hemos muerto con Cristo. Los conceptos rudimentarios de este mundo los debemos alejar de nuestra vida, pues ahora Cristo vive con nosotros. Conceptos como no gustes aquello, no manejes esto, no toques aquella cosa, cosas que el hombre ha inventado y están designadas a desaparecer. En el versículo 23, de hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias. Ahí está. Encierran cierta religiosidad en la humillación y en el duro trato con el cuerpo, como es irse de rodillas, irse golpeando, como ya le dije hace un momento, irse latigando la espalda, y muchas prácticas que se hacían en la religión del mundo, ¿verdad? Dichas prácticas se hacen como un culto voluntario según sus propias ideas y no según la palabra de Dios. Parecen ser religiosas, pero son prácticas cristianas incorrectas. Pretenden ser demasiado humildes, pero en realidad están muy alejadas de Dios. Esta es la práctica del ascetismo. El ascetismo es una creencia que el negarse a mí mismo, yo me niego a mí mismo, el yo de la tortura. De esa forma me torturo a mí mismo, la autotortura. Se puede llegar a un estado de superior santidad. Se piensa que cuando yo me latigueo, que cuando yo me autoflagelo, que yo cuando voy de rodillas lastimándome las rodillas, estoy haciendo un culto de religiosidad, estoy haciendo algo que le agrada a Dios, pero eso es mentira. ¿Verdad? No sirven para nada. Y un día Dios obró en el corazón de cada uno y dijo: mi mente, mi corazón están cautivos en la palabra de Dios. Palabras de un monje católico que se retiró de la Iglesia Católica, Martín Lutero, y que un día dijo, al leer la palabra de Dios, al enterarse, al creerla, dijo: mi mente y mi corazón están cautivos de la palabra de Dios. Hoy, en estos tiempos actuales, estas prácticas también se llevan a cabo en religiones místicas de Oriente, en India, en la China, en lugares de Oriente. ¿Cuál es el valor de dichas prácticas? No sirven en vano. Están en el 23, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con los apetitos de la carne? La actitud cristiana es que hemos muerto a la carne con todas nuestras pasiones y deseos, y que ahora vivimos únicamente para darle la gloria a Dios, a Cristo.
Debe de ser nuestra petición. Señor, obra en mí para que todo lo que haga sea porque es tu voluntad y que yo te dé a ti la gloria, porque tú me creaste, tú me has dado todo lo que tengo y por tu voluntad existo todos los días. Y yo sé que un día voy a partir y entonces quiero obedecerte en este momento para que un día cuando yo parta pueda estar junto a ti. No lo hacemos por miedo al castigo eterno, no lo debemos de hacer porque le tengamos miedo al infierno, porque esa sería también una práctica errónea, ¿verdad? Sino por amor a aquel que vino a la tierra, se encarnó y por amor fue a la cruz a derramar su sangre por nuestros pecados. Por amor a Él, no lo debemos de hacer porque tengo miedo de ir al infierno. Ya está mi pensamiento, ya está condicionando. Es que yo no quiero ir, si ahorita hace calor, ahí en el infierno va a ser más. Pero no lo hagamos por eso, hagámoslo porque yo quiero sentir amor por ese Dios, ese Hijo de Dios que vino a la tierra a dar su vida. No importándole quién era yo soy el más vil de los pecadores, lo acabamos de cantar ahorita en una canción, soy el más vil de los pecadores. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros ante los ojos de Dios somos de los más viles pecadores. Debemos de hacerlo por amor a ese que dio su vida por nosotros. El amor a Jesucristo, por esa obra maravillosa que hizo redentora y por seguir siendo fieles a nosotros, porque Él no nos abandona día a día, nos levanta, nos da sustento, nos lleva a nuestro trabajo, nos trae, nos lleva a lugares de riesgo, andamos por las carreteras con riesgo, el calor, todas estas cosas que pasan en el día a día de nuestro caminar, y Él sigue siendo fiel con nosotros porque Él sabe que nosotros vamos a estar un día con Él. Sus promesas son maravillosas, son promesas que están escritas en la Biblia y que las debemos de creer. Y a la libertad que Él nos ha dado del pecado. Antes estábamos presos, estábamos siendo esclavos del pecado. Teníamos unos grilletes así puestos en nuestros pies, en nuestras manos, porque el pecado nos llevaba. Hacíamos cosas por el pecado que moraba en nosotros, pero Él nos libertó, nos dio esa libertad para poder ya decir, yo ya no quiero hacer más pecados. Si en mi convicción, en mi corazón, lo hago por mi voluntad, ya no quiero pecar, ya no quiero decir más mentiras, ya no quiero hacer más, odiar a mi hermano, ya no quiero odiar a mi compañero de trabajo, ya no quiero odiar a nadie, sino que sea tu voluntad, Señor. Quiero seguirte a ti por amor, y ese amor que le tengo al Señor lo debo de reflejar con el resto de mis hermanos, con mis vecinos, con mis familia, que me van a criticar, me van a decir de cosas, pero yo, Señor, que se haga tu voluntad, y yo quiero que obres, porque son mis hijos, porque son mis hermanos, porque son mi familia, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi hermana, porque es mi sobrino. Yo quiero que tú, Señor, obres por ellos. Señor, te pido humildemente que tú obres en el corazón de ellos. Y esa debe de ser nuestra petición, no decir, mándales fuego, como decían unos. No, porque entonces ya estamos mal. No, Señor, obra en ellos para salvación. Que sea tu voluntad, Señor. Yo te los entrego, pero obra en mí, Señor. Yo quiero caminar, porque nosotros tenemos nuestra mira puesta siempre en otro. Por eso siempre juzgamos. Siempre estamos viendo lo demás, pero no vemos, como dice la palabra de Dios, no vemos nuestra viga. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos nuestra viga. Nosotros somos también peores, pero Señor, obra en mí. Quita de mí esa viga. Señor, obra en mí para salvación. Obra en mí, Señor, para que yo, Señor, te pueda pedir por mis hijos, por esos hijos que tengo lejos, por esa familia que tengo lejos. Señor, ayúdalos a que te conozcan, porque el Evangelio está en todo el mundo. El Evangelio está en Estados Unidos, el Evangelio está en China, en Europa, en Australia, en todo lugar. El Evangelio está en la selva, en las grandes ciudades.
Señor, y en algún lugar ha de haber un misionero que vaya a compartirle el evangelio a un ser querido de nosotros. Señor, obra en ellos para salvación. El Señor nos ha hecho libres de nuestro pecado para hacer lo bueno y correcto ante sus ojos. El amor hace fácil la elección ante sus. Los creyentes estamos completos en Cristo, en todos los aspectos, incluso en nuestra salvación. No es necesario someternos a ninguna norma legalista al comer, vestir, manejar o tocar o no comer. Señor, lo único que tengo que hacer es creer en ti y seguirte, ser fiel a tu palabra, ser fiel, leer tu palabra para conocerte cada día más y saber que tú estás en los cielos y que tú estás en tu trono de gloria. Nada más, Señor. Yo te quiero seguir todos los días de mi vida, como dice un canto, yo me rindo a ti. Señor, aquí estoy. Señor, obra en mí y que, Señor, sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias al Señor por la vida de ustedes, mis hermanos, por los que están allá a la distancia. Señor, que estas palabras obren en cada uno de nosotros para salvación. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, que este hermoso mensaje, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, obra para salvación, Señor. Bendice el resto del día, Señor, y cada uno de nosotros que podamos, Señor, conocerte cada día más. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, a quien mandaste a la cruz para morir por mis pecados, por este vil pecador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.